Así que vayamos a San Juan capítulo 4. Recordarles que el domingo pasado estuvimos viendo la presentación ya del Señor Jesucristo ante la mujer samaritana, donde le dice: soy yo, mujer, con el que hablas, este soy yo, el Mesías que usted estaba esperando, ese Cristo que ustedes están esperando, soy yo. Habíamos hecho ese repaso de todo el proceso que el Señor Jesucristo había tenido con la mujer samaritana, de cómo llegó a este punto, de cómo preparó un corazón, de cómo utilizó toda su sabiduría para que esta mujer pudiera llegar a recibir el don que en el versículo 10 ya le había dicho de antemano: mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Y que ahora aquí en este punto, en los versículos más adelante, ella llegaba y decía: sabemos de que va a venir el Mesías, sabemos de que va a venir el Cristo, y ahora el Señor Jesucristo llega y le dice: ese soy yo, ¿verdad? Ese soy yo, el que doy agua viva, el que doy vida eterna, ese soy yo. Había pasado por alto la semana pasada, para no mezclar un poquito lo que traía en ese momento, el versículo 27, pero voy a hacer solamente un paréntesis ahí para poder recatar alguna cosita. Recordemos que en el versículo 8, los discípulos, cuando se fueron a comprar comida, hasta ahora aquí en el versículo 27, regresaron. Y vean la actitud de ellos. Ellos dicen: los discípulos vinieron y ¿qué? Y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de los discípulos? Habíamos visto en ese momento una aplicación práctica, y se los había enseñado, de cómo el Señor Jesucristo no solamente estaba trabajando y actuando en el corazón de la mujer samaritana, sino que también lo estaba haciendo en la vida de sus discípulos. Recordemos de que Jesús los estaba enviando ¿a qué? A comprar comida de samaritanos, a entrar en tierra samaritana, comprar comida de samaritanos y comer comida de samaritanos. Eso, ante la ley judía, ante la tradición judía y ante la enemistad entre samaritanos y judíos, era sumamente prohibido, era inmundo. Entonces, de antemano podemos ver el trabajo del Señor Jesucristo también con sus discípulos, de cómo no solo rompe barreras en el proceso de evangelismo entre Jesús y la mujer samaritana, sino que también rompe barreras en el proceso de un corazón que ha sido religioso durante mucho tiempo. Y ese era el corazón de los discípulos, que venían con un pensamiento, que venían con una tradición, que venían con un concepto religioso, con leyes puestas que no eran para nada bíblicas, que no tenían nada que ver con el amor y la misericordia, y que aquí el Señor Jesucristo está preparando a esos hombres que más adelante en Hechos el mundo los va a conocer. Y aquí vienen aquellos que son los que están trastornando el mundo entero. Pero vean ustedes cómo ellos también tuvieron que aprender, y cómo el corazón de los discípulos tuvo que moldearse y tuvo que acomodarse y adaptarse ¿a qué? A la misión del Señor Jesucristo. ¿Cuál era la misión del Señor Jesucristo? Desde el versículo 3 del capítulo 4 era: porque me es necesario pasar por Samaria, y entendiéndose que esa necesidad no era el hecho de tener que cruzar por ahí, sino de que había un mundo, un pueblo samaritano ahí encerrado que necesitaba conocerle. Y esa era la misión clara, y esa era la comida del Señor Jesucristo, y ese era el objetivo del Señor Jesucristo. Y aquí el Señor Jesucristo también quiere implantar, quiere poner en la mente y en el corazón de los discípulos la misma misión, la misma visión, el mismo objetivo, el mismo corazón, de que ellos pudieran entender también de que ese pueblo no era un pueblo enemigo, de que ese pueblo no era un pueblo inmundo, de que ese pueblo no era un pueblo pecador como ellos pensaban, no, de que era un pueblo por el cual la sangre de Cristo también iba a ser derramada para perdón de pecados y salvación de todo aquel que en él cree. Entonces aquí los discípulos, después de ese proceso, porque hubo un proceso, nosotros aquí en la Escritura no podemos ver cuál fue ese proceso. No nos enseña dónde fueron a comprar, cómo fue el trato con los samaritanos, no lo sabemos.
Pero lo que sí sabemos y sí nos enseña la Biblia es de que ellos, cuando llegaron y vieron a Jesús que estaba solo con esa mujer, ¿qué fue lo que hicieron? Ninguno dijo nada. Nadie hizo preguntas. Se quedaron en silencio completamente. ¿Cuál podía ser la actitud natural de un judío tradicional, de cepa, de raza, ¿verdad? Que conocía, ¿verdad? Esta religiosidad y todos estos mitos extraños que tenían los judíos en contra de los samaritanos. Señor Jesucristo, pero ¿qué es lo que está haciendo usted hablando con una mujer? Aquí solo. Señor Jesucristo, pero ¿qué es lo que está hablando usted con una samaritana? Señor Jesucristo, ¿cómo usted se humilla a hablar con una mujer pecadora? Señor Jesucristo, que ese podía ser el pensamiento normal. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de ellos? Silencio. Silencio. Y ese silencio a mí lo que me enseña y lo que me muestra es de que el proceso en el corazón de los discípulos ya estaba hecho. El Señor ya había trabajado en ellos con solo el hecho de enviarlos a un lugar en donde para ellos pisarlo era inmundo. Pero ya Dios estaba implantando en el corazón de los discípulos: mi amor y misericordia quiero, y no sacrificio. Amor y misericordia quiero, y no ritos y tradicionalismos. Y eso nos queda una enseñanza para con nosotros también. Hoy en día no vivimos o no tenemos razas como en este momento a la cual podamos decir no nos llevamos bien, etcétera, etcétera, pero sí tenemos clases de personas con pensamientos filosóficos, con ideologías, con un montón de cosas y doctrinas y enseñanzas extrañas del mundo que tal vez para nosotros pueden ser nuestro mundo samaritano, que es un mundo extraño, con un pensamiento complicado, con un pensamiento, ¿verdad?, completamente erróneo, sí, pero que el Señor nos manda ¿qué? A entender de que ellos también necesitan ¿de qué? De su amor y su misericordia. ¿Y quiénes son los encargados de llevar el amor y la misericordia de Dios? Nosotros mismos. Somos los encargados de transportar, de transmitir, de comunicar, no solamente con palabras, sino con nuestros hechos, lo que es Cristo en nuestra vida. Lo que hace Cristo en nuestra vida. Lo que ha hecho Cristo en nuestra vida. Lo que significa Cristo en nuestra vida. Ayer me comentaba la negra, Kaylin, mi esposa, que en el trabajo Dios siempre la usa para predicar el evangelio a sus compañeros. Siempre. Y que había un tipo, ¿verdad?, sumamente escéptico, que yo no creo en la Biblia, que aquí, que el infierno no existe, que esto y que el otro, que aquí, que allá, que ve. Pero que todas las personas, ya con 2 meses de conocer a Kaylin, ya saben lo que Kaylin es. No por palabras, sino por su vida. Y que había, ¿verdad?, fiestas de trabajo y todo eso, y que una de las compañeras le dijo: ¿qué es más importante que eso? Y todos los compañeros respondieron: la actividad que tiene Kaylin de la iglesia. La transmisión de vida, de la vida de Jesucristo, es nuestra responsabilidad. Y es que el mundo tiene que darse cuenta de lo que Cristo ha hecho en mí sin necesidad de yo decirlo con palabras. Eso se debe de percibir. Nosotros debemos de que por nuestros poros brote eso y que las personas puedan ver de que somos diferentes. A veces llegamos a un lugar y la gente no hace diferencia en nuestra vida. Más bien a veces ni parecemos cristianos porque siempre estamos con una cara amargada. No sonreímos, no parecemos, no parece que tengamos el gozo del Señor. Cantamos: el gozo del Señor mi fortaleza es, y estoy. Entonces, ¿cómo podemos transmitir la vida de Cristo
¿Y cómo voy a venir yo a evangelizarle a una persona y decirle, el Señor te ama, el Señor es nuestra fortaleza, lo que el Señor ofrece es mejor, si mi vida no transmite eso? Es imposible que nos crean afuera. Es imposible que nos crean. Nosotros debemos de transmitir de tal manera lo que es la vida de Cristo en nuestra vida, que las personas realmente quieran decir, yo quiero saber qué es lo que está pasando con usted. Cuénteme. Yo quiero eso también. Y eso es lo principal y lo más poderoso en el evangelismo. Y ya no sé cómo que son como 15, 17 personas que vienen ahí en su sitio de trabajo, pero ya esas personas todas conocieron, ya todas escucharon el evangelio de Jesucristo. No solamente por palabras, sino por la transmisión de vida de Kaylee. Y no la estoy halagando porque sea mi esposa, no. Es porque soy testigo de que a cada lugar en donde ella va, eso es lo que sucede. Y eso es lo que ella transmite. Y lo utilizo ahorita como ejemplo, porque es lo que todos normalmente deberíamos de hacer. Ni siquiera debería ser un esfuerzo o una complicación. Es lo que como hijos de Dios normalmente deberíamos de transmitir. Pero ahora acá quiero que veamos unos pasajes más adelante, después de que el Señor Jesucristo en el versículo 34 les explica a ellos cuál era su comida, que era hacer la voluntad del Padre. Y el domingo pasado habíamos visto, no seamos como Marta, que está ocupada en sus quehaceres, y habíamos visto esos dos puntos del por qué no hacemos la obra de Dios, porque vivimos como Marta, ocupados en los quehaceres de la vida, ¿verdad? O porque vivimos, ¿qué? Complaciendo los apetitos de la carne. Y el Señor aquí llega y explica claramente, mi voluntad es hacer la voluntad de Dios, la voluntad del que me envió, que yo acabe, ¿qué? Su obra. Y ahora en el versículo 35 les dice a sus discípulos, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad. Y me encanta porque el concepto del griego de este verbo, mirad, es sumamente profundo, porque no solamente es el hecho en donde el Señor les está dando una orden y un indicativo de que levanten la mirada, sino de que realmente pongan atención y que esa mirada sea una mirada espiritual, de que ahí lo que hay a su alrededor ya es un campo que está listo ¿para qué? Para ser cegado. Hermanos, donde usted y yo pongamos nuestros pies, ese es nuestro campo misionero. Donde usted y yo andemos y caminemos, ese es nuestro campo misionero. Y en donde usted camine como hijo de Dios y en donde yo camine como hijo de Dios, hay plantas, hay semillas, hay árboles que ya están dando ahí. Y nosotros tenemos que ir ¿a qué? A terminar el trabajo. Y les dice, discípulos, pongan atención. Dicen, levanten vuestros ojos, levanten la mirada, realmente observen con cuidado de que este pueblo samaritano está ya listo ¿para qué? Para que conozcan quién soy yo. Con la mujer samaritana el proceso fue más rápido, porque de antemano, desde que Jesús le dijo, mujer, dame de beber, ya empezó a sembrar la semilla en esta mujer. Y ahora, aquí ya unos versículos más adelante, ya el tiempo para esa mujer samaritana se había acercado, había llegado, ya era tiempo de sembrar. Y hay montones de personas allá afuera, mis queridos hermanos, de que están listas y que necesitan un empujoncito de parte nuestra. ¿Para qué? Para que entren al reino de los cielos. Tal vez usted le predicó a una persona hace 3, 4 años atrás y la persona no se convirtió. Pero tal vez esa persona ahorita puede ser de que ya sea su tiempo de cosecha. No nos cansemos. Insistamos, continuemos, hagámoslo una y otra vez. Nosotros no podemos determinar cuál es el tiempo de una persona. Nuestro trabajo, ¿cuál es?
Simple y sencillamente compartir a Cristo. Porque de Él es la obra, del Espíritu Santo es la obra del convencimiento, de Él son sus tiempos, de Él son sus planes perfectos. Yo nada más que hago, compartir a Cristo. Y le dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y aquí el asunto es sencillo y simple. Hermanos, no importa si a mí hoy me toca recoger fruto, si no me toca recoger fruto, si me toca hablar y hablar y hablar y no ver el fruto, no importa eso. Lo que importa es que nosotros hagamos la obra de Dios y punto. ¿Cuál fue uno de los profetas que profetizó y habló a un pueblo de Israel durante toda su vida y nunca lo escucharon? Y por eso lo llamaron el profeta llorón, Jeremías. Porque habló a su pueblo, al pueblo de Israel durante todo su tiempo y nunca lo escucharon. No vio el fruto. Pero no estamos llamados a eso. Estamos llamados a hacer la obra de Dios. Predicar a Cristo, compartir a Cristo, sembrar la semilla, sembrar la palabra de Dios. Entonces, no importa si a mí me toca llegar y hacer el huequito, si a otro llega y le echa la semillita, si otro llega y le echa agüita, y después otro llega y apoda la planta. No importa. Todos somos, ¿qué? Cuerpo de Cristo. Y a todos nos toca hacer una labor. Hagámosla, nada más. Porque el resultado del fruto, eso le pertenece al Señor. Y nada más. Vayamos a Mateo capítulo 9. Versículo conocido, pero muy lindo. Y qué era lo que quería, y vean la enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos. Y cómo el Señor Jesús quiere implantar y quiere que la necesidad que tenía el Señor Jesucristo de pasar por Samaria también se convirtiese en una necesidad en el corazón de los discípulos por predicar a Jesucristo. Y aquí en Mateo capítulo 9, versículo 35, les hace la misma enseñanza. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. O sea, Jesús andaba metido por todas las calles, en cada rincón. Andaba caminando por todo lado, o sea, no se le escapaba nada al Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí está el concepto nuevamente, porque es el mismo concepto que vemos en Juan capítulo 4 cuando les dice: alcen los ojos y observen y miren. Es el mismo concepto que vemos aquí. Dice, y al ver las multitudes, es la misma mirada de misericordia, la misma mirada de compasión, la misma mirada de amor, la misma mirada que está puesta en el objetivo, que es hacer la voluntad del Padre. Es la misma mirada que aquí les implanta nuevamente a los discípulos. Y es la mirada que tiene el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque está viendo aquí a un pueblo al cual compara que como ovejas que están dispersas, que no tienen pastor, que no tienen una guía, que el Señor dice que tiene compasión, y el concepto del griego de compasión es un dolor entrañable, profundo, que es una pasión de amor, ¿verdad? Que no podemos nosotros tratar de comprender, pero esa mirada de pasión y de compasión del Señor Jesucristo para con los perdidos era tal, que era lo que quería transmitir en los discípulos. Y esa es la mirada que cada uno de nosotros debemos de tener para con los perdidos. Que podamos levantar la mirada, que podamos levantar los ojos y ver con compasión, con dolor entrañable, con misericordia, con gracia a aquellos que no conocen del Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque están dispersos. ¿Por qué? Porque no tienen guía. ¿Por qué? Porque están perdidos. Y el Señor llega y les dice a los discípulos, vean que la mies es muchísima. Y aquí en Juan 4 les vuelve a decir, los campos están ahí, hay mucho por trabajar. Y les dice, los obreros son poquitos. Y les ruega, porque Jesús rogando, les ruega y les dice, ustedes rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero ¿saben qué significa eso? Oren por algo, pero ustedes tienen que saber que en el momento que ustedes oran por los perdidos, adivinen quién va a ser la respuesta de oración. Nosotros. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no les estaba diciendo, oren para que llegue fulano, mengano y sutano a hacer la obra. No, oren, pero ustedes son los que van a ir a hacer este trabajo. Y ellos tal vez en ese momento ni estaban entendiendo, ni estaban comprendiendo realmente lo que estaba pasando. Pero en el capítulo 10, ¿qué es lo que sucede? Que el Señor los envía después. Entonces los discípulos se convierten ¿en qué? En el fruto, en el resultado de esa oración. Y nosotros también tenemos que ser el resultado, la respuesta a esa oración también. Somos nosotros. ¿Por qué? Romanos capítulo 10. ¿Por qué somos la respuesta? ¿Por qué somos los enviados? ¿Por qué somos los instrumentos? Capítulo 14. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a invocar los perdidos a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo? Y para que realmente la obra del Espíritu Santo se produzca en el corazón de los perdidos, para que el Espíritu Santo obre y actúe en fe en los perdidos, ¿qué se necesita? Que las personas escuchen. ¿Que escuchen qué? La palabra de Dios. Y el versículo 17 más adelante lo responde. ¿Por qué? Porque así que la fe es, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces Pablo aquí dice a los romanos, ¿cómo ellos van a oír si no hay quien les predique? Si hay gente muda. Porque la única manera de que la fe se produzca en el corazón del perdido es que escuchen ¿qué? La palabra de Dios. Es la única manera. Entonces estamos rodeados de samaritanos, sedientos de agua, necesitados del agua espiritual que solamente Cristo puede dar, pero que los encargados, los privilegiados, a los que se nos ha otorgado la gracia, ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas, para compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿Quiénes son? Yo y usted. Y luego así, como dicen, el burro por delante. ¿Por qué? Porque me pongo yo de primero. De que debo de ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Volviendo a San Juan, ¿qué es lo que pasa entonces cuando yo comparto a Cristo? ¿Qué es lo que pasa entonces cuando yo hago la obra del Señor? La mujer en el versículo 29 había salido corriendo
Y recuerden, había soltado, había dejado tirado su cántaro. Se había olvidado del quehacer. Había tenido una prioridad. Su prioridad en ese momento se había transformado. Y ya no era ir a recoger agua, sino ir a la ciudad a compartir lo que Jesús había hecho con ella. Y vean qué bonito, y es algo que a mí me encanta aquí. Porque, ojo, no está diciendo de que la mujer fue con sus amigos, con sus familiares, con los samaritanos, a dar una clase exegética de teología. No fue a hacer eso. ¿Qué fue lo único que la mujer llegó a hacer? Leamos. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Fue lo único que dijo. Compartió de Jesús y lo que Jesús había hecho con ella en ese momento. Ella no agarró la escritura y una tesis teológica, ¿verdad?, profunda, para que las personas pudieran conocer del Señor Jesucristo. No, se limitó ¿a qué? A simple y sencillamente compartir lo que sucedió en ese momento, en esa charla, en esa conversación con Jesús. ¿Y cuál fue el resultado? 39, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué hicieron? Creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, a veces nosotros tenemos la típica excusa de que no compartimos a Cristo porque no sabemos hablar mucho, porque no tenemos mucho conocimiento. Bueno, si esa es la excusa, pues debería darnos vergüenza, porque para eso tenemos la palabra de Dios, para poder estudiarla, ¿verdad? Pero muchas veces salimos con excusas como estas, ¿verdad? Pero vemos de que la mujer samaritana no se limitó simple y sencillamente a hacer algo muy sencillo. Compartió lo que Jesús hizo con ella en ese momento. Y es que ¿saben qué, hermanos? Como la obra no es mía, como el poder no lo tengo yo, como la salvación no tiene nada que ver conmigo, Dios puede usar la más mínima cosa para traer a sus pies a una persona, porque es el poder de Dios, no el mío. Y cuando nosotros comprendamos eso, vamos a ir a predicar el Evangelio, vamos a ir a compartir de Cristo, vamos a ir a contar un testimonio como hizo la mujer samaritana, sabiendo de que eso que yo diga, aun cuando tal vez no sea muy ágil con las palabras, aun cuando tal vez no sea muy ágil trazando la escritura, Dios puede utilizar eso poquito que yo pueda compartir. ¿Para qué? Para transformar la vida de una persona. Repito, porque no se trata de la obra de Daniel ni la obra suya, se trata de la obra del poder del Espíritu Santo. Pero lo que necesitamos es que, simple y sencillamente, dar testimonio, compartir a Cristo. Un ejemplo de ello, para ir finalizando, Hechos capítulo 4. ¿Quién era Pedro? Pedro, un máster en qué, un doctorado, era médico, no, ¿verdad? Era un simple pescador. Tosco, con carácter, bueno, es más, con temperamento, que es diferente. Pero al final, vea qué lindo lo que dice Hechos capítulo 4. Pedro y Juan estaban ante el concilio
y estaban predicando ahí, para poner en contexto, pero vea los versículos, desde el versículo 10, voy a leer desde el versículo 10, está hablando Pedro y dice, ojo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres que sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y es que esto es lo que pasa, hermanos, mientras yo esté más con Jesús, mi vida se va a transformar y se va a llenar de tal convencimiento, de tal denuedo, de tal autoridad y de tal poder de Dios, que cuando yo abra la boca, el Espíritu Santo se va a mover con poder. Y Pedro y Juan, aquí él lo dice, eran personas del vulgo, por decirlo, eran analfabetos, personas que tal vez no habían pasado ni el cuarto año de escuela, para que podamos comprenderlo, que tal vez no sabían leer y escribir bien en su momento, que lo único que ellos podían hacer era lanzar una red y pescar. Pero veanlo como hablaba Pedro ahora, la palabra, la capacidad teológica, el léxico, la dicción que tenía, era algo impresionante. ¿Pero por qué? Porque había estado con Jesús y Jesús había transformado su vida. Y lo había llenado del Espíritu de Dios y ahora llegado y compartía a Cristo al punto en que se levantó y más de 3,000 conocieron del Señor en esas predicaciones de Pedro. No se trata de la capacidad que yo tenga, porque la suficiencia no es que yo sea suficiente como para pensar algo de mí mismo, sino que mi suficiencia proviene ¿de quién? De Dios. Hermanos, estamos en tiempos navideños y el mejor regalo que le podemos dar al mundo es a Jesucristo. Pero para eso tenemos que dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Poder compartir lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Y no se trata de una exposición teológica grande. ¿Cuántas cosas no ha hecho Jesús con usted? Día con día. Comparta eso. Comparta eso. Y deje que la obra del Espíritu Santo haga el resto. ¿Por qué? Porque del Señor es su obra. Del Espíritu Santo es el poder para actuar en salvación en la vida del perdido. Pero que nosotros podamos tener el pensamiento del Señor Jesucristo de que le era necesario y que en nuestro corazón pueda estar esa necesidad también impuesta para predicar a Cristo. Y es que, hermanos, si nosotros no predicamos a Cristo, estamos viviendo pecaminosamente. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es egoísmo, porque si yo tengo un tesoro tan grande como la salvación y no la comparto, estoy siendo sumamente egoísta. Entonces yo quiero animarles a que tengamos la visión, el corazón del Señor, de que le era necesario, porque había un pueblo samaritano que necesitaba de Él. De que el Señor Jesucristo aprendió a levantar la mirada, de una mirada de compasión, de amor y de misericordia por el perdido. De que no importa cuál sea su función, su trabajo en la obra de Dios, simple y sencillamente dedique a hacerlo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que lo va a utilizar a usted para glorificarse y para poner en alto el nombre del Señor Jesucristo. Y que donde usted esté, usted pueda convertirse en ese misionero que lleve las buenas nuevas de salvación. Y que muchos samaritanos vengan a Cristo por la obra que usted o por la obra que Dios hace a través de usted. Simple y sencillamente dispongamos nuestro corazón. La mujer samaritana creyó, muchos samaritanos creyeron, y nuestro deseo hoy, mucho tiempo ya después de esto,
es de que muchas personas más sigan, ¿qué? Creyendo en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos las gracias una vez más por el tiempo con tu palabra. Y te rogamos una vez más, Padre, que podamos tener un corazón ferviente, apasionado, lleno de amor y misericordia por el mundo perdido. Que recordemos que yo hace un tiempo atrás estaba perdido en delitos y pecados, que estaba muerto, que estaba condenado, que iba rumbo al infierno, pero que un día usted, por medio de una persona, vino a mi vida y me llamó, me buscó, para que yo pueda pasar de muerte a vida, para que yo pueda conocerte, para que yo pueda decir con toda seguridad, soy tu hijo. Y que hoy, Señor, en mi corazón y en el corazón de mis hermanos pueda estar implantada la misma necesidad que tuviste tú, Señor Jesucristo, hace muchos años cuando caminaste en esta tierra. Una necesidad de amor y de pasión por buscar al mundo perdido. Que hoy yo pueda también cumplir con esa misión, con ese objetivo, que pueda mi corazón estar lleno también, Señor, de ese amor y de esa compasión, para que yo también pueda llevar las buenas nuevas de salvación y para que muchas personas puedan escuchar y que muchas personas puedan venir a ti y cambiar su condición espiritual, Señor. Pertenecer a la familia de Cristo y disfrutar de las riquezas en gloria que tú nos has dado y que vamos a disfrutar muy pronto cuando tú vengas por nosotros, Señor. Así que te doy las gracias y pido, Señor, que sigas obrando en nuestra vida para honra y gloria a tu santo nombre. Dejamos el resto del culto en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.